me hace el consejo para participar esta tarde con ustedes y me uno al homenaje que hace a todo el personal de salud, incluso personal administrativo, que ha ofrendado su vida en la lucha contra la COVID. Vamos a centrarnos en estos 5 puntos durante estos 30 minutos. Vamos a enfocarnos en el paciente con diabetes tipo 2, con riesgo alto a muy alto. Vamos a analizar las metas de control lipídico y vamos a pensar cuál es el lípido que debemos controlar primero. Analizaremos los fundamentos del metabolismo de las lipoproteínas y diremos algunas palabras en particular acerca de una de las dislipidemias que son comunes en el diabético, porque no todos la tienen, pero sí es quizás la más común, que es la dislipidemia heterogénica, y finalmente algunas reflexiones sobre su tratamiento. Para empezar, quisiera yo decir que todo comienza con la evaluación del riesgo cardiovascular. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos la hacen muy fácil, es una valoración cualitativa en el paciente con diabetes. Nos dicen que hay pacientes con diabetes tipo 2 de riesgo moderado, con un equivalente de muerte cardiovascular de 1 a 4 en los próximos 10 años, cuando se trata de personas con diabetes que no tienen otro factor de riesgo mayor, tienen menos de 10 años de evolución y son menores de 50 años. En ellos, las metas de control propuestas son de menos de 100 de colesterol LDL, menos de 130 de colesterol no HDL y menos de 100 de la apolipoproteína B. El paciente diabético de riesgo alto es considerado cuando tiene ya un factor de riesgo mayor asociado, cuando tiene ya más de 10 años de evolución, independientemente de que tenga o no otro factor de riesgo, y que no tenga daño de órgano blanco. En ellos el equivalente de muerte es de 5 a 9% a 10 años de muerte cardiovascular, y las metas propuestas serían de menos de 70 de colesterol LDL, menos de 100 del no HDL y menos de 80 del ApoB. En prevención primaria, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 se considera de riesgo muy alto, es decir, que tiene un riesgo de muerte cardiovascular mayor de 10% cuando ya tiene 3 factores de riesgo mayor asociados, o pongo yo, o factor de riesgo severo, con uno que sea severo basta. O también si ya tiene daño de órgano blanco, manifestado por enfermedad renal crónica o hipertrofia ventricular izquierda particularmente. Entran también en la clasificación de riesgo muy alto los pacientes con diabetes tipo 2 que ya tienen enfermedad cardiovascular aterosclerosa previamente. Y en ellos, la nueva meta que se ha fijado desde una recomendación que hizo primero el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos es de LDL de menos de 55, no HDL de menos de 85 y ApoB menos de 65. Pero no se nos olvide que hay pacientes, como también lo sugirieron ellos, de riesgo extremo, aunque ellos ponían a los diabéticos con enfermedad cardiovascular ya establecida en riesgo extremo. Más bien esto lo debemos de reservar para aquellos pacientes que dentro del grupo de riesgo muy alto, ya tienen enfermedad cardiovascular establecida y sean o no sean diabéticos, tengan enfermedad cardiovascular aterosclerosa grave, grandes lesiones plurivasculares, por ejemplo, tronco, o que tengan ya insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y en estos pacientes el riesgo de morir en los próximos 10 años es más de 20% y a veces mucho más de 20%. La evaluación del riesgo cardiovascular entonces parte de la base de contar cuántos factores de riesgo tiene el paciente con diabetes. Y estos son los 5 factores de riesgo que hay que contabilizar. La edad, la presencia de hipertensión, si tiene dislipidemia, tabaquismo u obesidad. Ya decíamos que un factor de riesgo de estos asociado lo pone en riesgo alto y 3 o más lo pone en riesgo muy alto. Y si tuviera 2, pues sería entre riesgo alto y muy alto y uno ya decidirá. Y también hay que considerar si tiene daño órgano blanco, porque si lo tiene ya estaría en la categoría de riesgo muy alto. Y ahí entraría la enfermedad renal crónica con una filtración glomerular abajo de 60 mililitros por minuto, la presencia de retinopatía al menos en grado moderado, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la neuropatía sobre todo visceral. Y uno puede hacer un cálculo de riesgo utilizando el GloboRisk porque el score no lo permite, o también puede uno usar cualquier otra calculadora de riesgo. Pero repito, la gran ventaja que tiene esta clasificación de las guías europeas es que es cualitativa, con contar cuántos factores de riesgo tienes, si hay daño de órgano blanco o si ya hay enfermedad cardiovascular, basta para ponerlo en uno de los estratos a los que hice referencia.
pero también se tienen que tomar en cuenta toda esta serie de condiciones que pueden modular el riesgo hacia arriba. Y en el diabético no es difícil encontrar deprivación social, inactividad física, hígado graso no alcohólico, apnea obstructiva del sueño, fibrilación auricular. Así que aunque no tuviera múltiples factores de riesgo, pues si tiene cualquiera de estas cosas ascendería a la categoría de riesgo superior. Pero no solo hay que estratificar el riesgo en prevención primaria, también hay que estratificarlo en prevención secundaria. Pacientes que ya han tenido enfermedad cardiovascular, aterosclerosa y en particular enfermedad arterial coronaria, hay formas de clasificarlo ya establecidas que no son muy claras, pero que dependen de lo que derivó del estudio de TIMI Risk 52 y que se llama TIMI Risk Score de prevención secundaria, por eso la 2P que dice ahí. Son 9 componentes que hay que tomar en cuenta si los tiene el paciente que ya sufrió un problema en particular coronario, como son la edad mayor de 75 años, en fin, todos los que ven ustedes ahí, cuántos tiene cada paciente, lo pondrían en diferente nivel. Esta es una sugerencia que yo he hecho y que está en discusión actualmente en el seno del AMPAC, que sería, por ejemplo, si no tiene ningún otro factor de riesgo, cosa que es muy poco frecuente en diabéticos, de estos 9 que hay aquí, tendría un nivel de riesgo en la vida real de estudios hechos en Estados Unidos de menos de 15% a 3 años. Si ya tiene uno o dos de estos factores, su riesgo sube a 15 a 25% a 3 años, y si tiene 3 o más, sube a más de 30% en 3 años. Y entonces, pues aquí las metas que ven ustedes son metas propuestas que ya algún día podríamos platicar un poco más. La pregunta que nos debemos hacer sinceramente es, ¿están recibiendo los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerosa previa o con riesgo muy alto de presentarla, ese grupo de diabéticos que ya tienen daño de órgano blanco o que tienen múltiples factores de riesgo, están recibiendo la mejor terapia euliperiante, accesible y eficaz? Para empezar, hablemos un poco de las lipoproteínas. El colesterol viaja en plasma pegado hasta en los eritrocitos, pero fundamentalmente va unido a las lipoproteínas. Y en particular, en gran parte va unido a las lipoproteínas que llamamos que contienen ApoB100, que son las de origen hepático y que produce el hígado en ayunas, como son las VLDL, su producto de lipidación, que son las IDL, y el producto de la lipidación de estas, que son las LDL. Y en condiciones postprandiales se suma también lo que absorbimos del intestino a través de los micrones, aunque son, si acaso, 5 miligramos de colesterol lo que sube el colesterol no HDL en el estado postprandial respecto al estado de ayuno. Y el restante 20 a 40% viaja en lo que conocemos habitualmente como las lipoproteínas antiaterogénicas, que son el colesterol que va unido a las HDL, que se producen en el intestino, el plasma y el hígado. Las principales lipoproteínas aterogénicas son las LDL y en particular la forma densa y pequeña, las IDL y las formas pequeñas de las VLDL. Sin embargo, también a veces las HDL, ya veremos, se pueden transformar en partículas aterogénicas y dejan de ser antiaterogénicas. Lo importante es que sepamos bien que el colesterol no HDL implica en ayunas a todas las lipoproteínas de origen hepático, que salvo las VLDL más grandes, todas ellas son aterogénicas. En este esquema se los pongo. Todas aquellas lipoproteínas que decimos que son aterogénicas, particularmente de la VLD3 hacia la 1 y 2, las IDL y todas las demás que pueden ustedes ver aquí, se caracterizan porque miden menos de 70 nanomicras y en ellas también caben los remanentes de los kilomicrones. Cada una de ellas tiene diferente vida media. Las VLDL duran minutos, igual que los kilomicrones. Los kilomicrones desaparecen casi instantáneamente, pero las LDL tienen una vida media que puede llegar a 1 día y medio o hasta 3 días en el caso de las formas densas y pequeñas. Esta microfotografía de un barrido electrónico son de lipoproteínas extraídas de aorta durante cirugía en un estudio que se hizo hace muchos años. Ustedes pueden ver cómo en este paciente predominaban las formas de las LDL
las más pequeñas, seguidas de las formas medianas, que serían las VLDL 1 y 2. Perdón, estas serían las más abundantes en este caso, las VLDL 1 y 2 y las IDL, seguidas de las más pequeñas, y en último lugar las VLDL de un tamaño un poco mayor. Las más grandes son las 5 y 6, estas serían de un tamaño menor a las 5 y 6, esas no penetran al interior de la arteria. Y en este otro caso pueden ver cómo predominan sobre todo las formas más pequeñas, que son las LDL. Entonces, no debe quedar duda que el colesterol alterogénico no solamente es el colesterol LDL, sino también las formas más pequeñas de las IDL y de las VLDL, así como las formas medianas de las VLDL. Siempre decíamos que las LDL llevan alrededor del 60% del colesterol plasmático y que pueden permanecer entre 1.5 y 3 días en circulación, a diferencia de las demás. Pero ahora sabemos que eso ya no es tan cierto. Este es un estudio hecho en Dinamarca, y en Dinamarca ya se está cambiando el perfil de sus lipoproteínas, y el autor de este trabajo es uno de los estudios de salud cardiovascular más importantes del mundo, que es el Copenhagen General Population Study. Vean cómo el colesterol LDL lleva una tercera parte del colesterol plasmático, el HDL otra tercera parte, y es el colesterol de los remanentes, o sea, de las IDL y de las formas pequeñas de las VLDL, el que acarrea otra tercera parte. Estábamos acostumbrados a pensar que este transportaba normalmente, si acaso, al 10 o 15% del colesterol del plasma. Pues resulta que también aquellos países europeos están modificando su perfil de lípidos, digámoslo así, a la mexicana, volviéndose más dislipidémicos, de hipertrigliceridemia y colesterol HDL bajo, y teniendo cada vez más colesterol metido en sus lipoproteínas remanentes. Fíjense ustedes aquí de ese estudio cómo el LDL lleva el 15%, las IDL otro 15% y las VLDL más pequeñas 14%, lo que nos permite decir que el 64% del colesterol es llevado por las partículas aterogénicas, que no solamente son LDL. Y decíamos de las HDL que no siempre son buenas. A veces las HDL se transforman en partículas que dejan de ser antiinflamatorias y se convierten en proinflamatorias. Y sucede así en la diabetes y en el síndrome metabólico, por acción del tabaco y otros tóxicos, la infección, la enfermedad renal crónica, el estado postoperatorio, la apnea del sueño, las enfermedades reumáticas, la enfermedad arterial coronaria per se. Y en infección, la influenza se ha demostrado claramente que, además de consumir como mecanismo de defensa de primer nivel, a nivel innata, las HDL tienen un papel y se consumen en presencia de infecciones agudas graves, pues en la influenza se vuelven proaterogénicas. En México estamos teniendo un cambio. Ha disminuido afortunadamente el nivel de colesterol total, de colesterol no HDL, de colesterol LDL, según lo que recientemente se publicó de los datos de la ENSANUD, que recientemente fueron finalmente procesadas las muestras, y en una cantidad significativa, con un incremento en la cifra del colesterol HDL, lo cual es muy bueno. Pero fíjense ustedes cómo aumentó la cantidad de triglicéridos en este lapso, de 2006 a 2012. La dislipidemia heterogénica, de la que dije que íbamos a hablar en particular, aumentó su prevalencia entre estos años al doble, pasó del 18 al 35%, y la tienen el 43% de los adultos mexicanos hombres y solo el 27% de las mujeres. Otros nombres de esta dislipidemia ustedes los conocen: metabólica, diabética, la triada de asma, y saben que su forma de definición tradicional es la presencia de hipertrigliceridemia con niveles bajos de colesterol HDL, debajo de 40 en el hombre o de 50 en la mujer, y que hay un aumento en la cantidad de partículas pequeñas y densas del LDL, aquellas que miden menos de 255 Armstrongs, que vimos que permanecen más tiempo en la circulación, y que veremos cuál es su destino. Pero además tiene esta otra serie de características, la dislipidemia heterogénica. Puede ser normal, pero en general está elevado el colesterol no HDL,
porque ahí es donde quedan las VLDL pequeñas y las IDL. Hay un aumento en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son estas mismas, y del colesterol de los remanentes. Puede haber un aumento de la ApoB, que sí es muy significativo y hay historia familiar prematura en la, precoz, en la hay historia familiar de esto, más ApoB elevada. Eso puede constituir una forma especial de dislipidemia que le llamamos dislipidemia familiar combinada. Además, como ya habíamos dicho, se forman partículas de HDL que dejan de ser antiinflamatorias y se convierten en proinflamatorias. También hay un aumento en los niveles de ApoC3 que inhibe la lipólisis de las lipoproteínas plasmáticas y hay un aumento de la actividad de la enzima transportadora de ésteres de colesterol. Lo importante es que existen dos fenotipos de distribución de las lipoproteínas. Un fenotipo que llamamos tipo A, que es menos heterogénico, en donde para una misma cantidad de colesterol en la sangre, este colesterol viaja en un menor número de partículas, por lo tanto hay una menor concentración de ApoB, predominan las LDL grandes, mayores de 25.5 nanomicras, que son menos densas y que tienen una vida media menor. Este fenotipo habitualmente se presenta cuando la persona tiene niveles normales de triglicéridos, en comparación al fenotipo B, que es más heterogénico, que transporta la misma cantidad de colesterol en más partículas, hay más ApoB, predominan las formas densas y pequeñas que son más heterogénicas y que tienen una vida media más prolongada. Pero eso no quiere decir que tengas que tener predominio de unas o de otras. Puedes tener distribución parecida de las formas grandes y bollantes y densas y pequeñas en lo que se llama el fenotipo intermedio. Hablemos un poco acerca del metabolismo de las lipoproteínas en la dislipidemia heterogénica. Todo comienza en el tejido adiposo con la liberación de ácidos grasos libres por la acción o por la falta de acción de la insulina, ya sea porque no hay o porque hay resistencia a la insulina. Se liberan estos ácidos grasos libres que van a llenar al hígado y él va a tratar de deshacerse de toda esa carga de lípidos, produciendo VLDLs más grandes, con más triglicéridos y que además van enriquecidas de ApoC3. Esto hace que la lipólisis que se obtiene por la lipasa de las lipoproteínas se vea dificultada porque la ApoC3 es un inhibidor de esta enzima. Hay apolipoproteínas que favorecen la acción de esta enzima, hay otra apolipoproteína que es la ApoC3 que la inhibe, así como la angiopoietin light 3 y 4, que es otra proteína que también inhibe la lipólisis. Actualmente están en desarrollo moléculas dirigidas contra estas dos últimas que van a favorecer la lipólisis y que ya han demostrado reducir significativamente los triglicéridos y el número de partículas de VLDL. Se forman así las VLDL menos grandes hasta las más pequeñas, pero en el caso de la presencia de diabetes o síndrome metabólico, la acción de la lipasa de las lipoproteínas, como veíamos, está reducida y tarda más en producirse los remanentes y las IDL. Estas dos lipoproteínas, las IDL y las VLDL más pequeñas, normalmente son catabolizadas por la proteína asociada al receptor de las lipoproteínas, que es el LDL. Hay una proteína asociada, que es otro receptor que opera de manera distinta y que no reconoce fácilmente ahora a estas lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos y por eso su permanencia más larga en la circulación. Las IDL son sustrato de la lipasa hepática para normalmente ser capturadas por el receptor LDL en forma de LDL, pero aquí sucede que también está retrasada esa formación de las LDL y las mismas IDL que pueden ser reconocidas por el mismo receptor tampoco son reconocidas como debiera de ser. Esto da por consecuencia que haya la formación de las LDL densas y pequeñas. Las LDL densas y pequeñas ya tienen una menor cantidad de colesterol porque no están funcionando para completar el transporte reverso de colesterol. Acuérdense que en las HDL le pasan colesterol a las LDL, pues ese está alterado porque en presencia de hipertrigliceridemia, la proteína transportadora de ésteres de colesterol transfiere VLDL a las LDL, las enriquece de triglicéridos, no las puede reconocer su receptor, permanecen más tiempo en la circulación, y eso ¿qué va a dar lugar? Que van a pasar hacia el espacio subendotelial por acción de este receptor pepenador que las mete a la célula endotelial y las pasa
al espacio subendotelial, donde darán lugar a todos los procesos de transformación que van a acabar en las placas aterosclerosas. Entonces, hasta aquí llevamos exceso de triglicéridos porque hay un exceso en circulación de lipoproteínas ricas en triglicéridos. La cantidad de colesterol puede ser normal, ¿sí? Pero además se junta el otro factor, que las VLDL transfieren triglicéridos también a las HDL. Las HDL se llenan de triglicéridos, no pueden ser reconocidas por su receptor, son sujetas a la acción de la lipasa hepática que separa a la ApoA que tienen ellas. La ApoA se elimina en el riñón y se deshacen estas remanentes de HDL que son fosfolípidos fundamentalmente, y eso hace que baje la concentración de HDL. Entonces, triglicéridos altos, colesterol de las LDL variable, aumento de las LDL densas y pequeñas y disminución de las HDL. Pero además, no se les olvide que se forman HDL disfuncional. Entonces, este es el cuadro de la dislipidemia heterogénica en pocas palabras. Es mucho más complejo, pero esta es la forma de resumir. Sin embargo, nos debe de quedar claro que el colesterol LDL sigue siendo el lípido de corrección prioritario, porque está demostrado que a menor concentración de colesterol, menor es el riesgo. Ustedes pueden ver cómo en aquellos estudios de estatinas, en donde los pacientes permanecían con más de 175 de colesterol LDL, que básicamente fue el estudio 4S y ese puesto como referencia, en los estudios más recientes en que se fue bajando más y más la cifra de colesterol, pues vean ustedes cómo se obtiene hasta un 56% de disminución de riesgo, y son casi todos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerosa o que están en prevención primaria de muy alto riesgo o de riesgo no tan alto, pero sí de riesgo intermedio hacia alto. Ahora, con esta diapositiva les quiero mostrar que no solo importa el LDL, sigue siendo el lípido de corrección prioritaria, pero vean ustedes, si vemos el colesterol que va entre las VLDL más pequeñas y las IDL, lo que llamamos el colesterol de remanentes, cuando este está arriba de 24 en la línea verde o arriba de 32 en la línea café, la presencia de eventos cardiovasculares adversos es bastante mayor que cuando está entre 17 y 23, y quienes tienen menos acumulación de eventos son los que tienen el colesterol de remanentes debajo de 18. Actualmente, de acuerdo a un papel europeo, se dice que la concentración normal de colesterol de remanentes es de menos de 30. Bueno, hay que verlo como muchas cosas en medicina, es un continuo de riesgo, y aquí podemos ver que desde 24 aumenta mucho, pero ya desde 17 está claramente aumentado. Entonces, no todo es LDL, también importa el colesterol de los remanentes. Aquí lo que quiero mostrarles es que la atorvastatina fue estudiada frente a la ezetimiba simvastatina en varios estudios, en particular el estudio Vital, coordinado por el doctor Cano, y ustedes pueden ver cómo a dosis de 10 miligramos de atorvastatina sobre lo que son las IDL, las VLDL más pequeñas, ¿sí? Cómo claramente se ve que la atorvastatina reduce el colesterol que contienen estas partículas remanentes, pero la asociación de ezetimiba con simvastatina en las barras negras, en todos los casos, la reduce más. Entonces, uno de los mecanismos por los cuales el ezetimibe asociado a las estatinas da una mayor protección, pues es precisamente este, que ayuda a reducir más los niveles del colesterol de remanente. En cuanto a los estudios de regresión, tenemos muchos que nos muestran que a menor concentración de colesterol observada, cuando se llega a niveles por abajo de 70 en los estudios, se ve que empieza a haber regresión de las placas aterosclerosas. Vean ustedes que no es una gran regresión, estamos hablando que son pacientes que entran con un volumen de placa porcentual de alrededor de 35-36%, es decir, qué tanto del volumen de un segmento de 10 centímetros de una arteria está ocupado por aterosclerosis, digamos 35-36% de ese volumen sería el VAP. Bueno, pues reducen en estudios que toman un año entre un 1 y un 2% por año. Pero fíjense ustedes cómo hay un estudio que es el PRECISE-IBUS. En los pacientes con Zika fue el que demostró la mayor reducción en el volumen de placa.
Y los autores en este artículo relacionaron en particular, acuérdense que el ezetimibe, al inhibir la proteína de absorción de colesterol en el intestino, no solamente inhibe la absorción de colesterol, sino también de los fitosteroles, que los fitosteroles también son aterogénicos. Entonces, se ve claramente que los pacientes que recibieron la ezetimiba más la atorvastatina tuvieron no solo menores niveles de colesterol, sino también niveles menores de cistosterol y campesterol. Entonces, eso podría estar contribuyendo en parte a que haya sido el estudio que mayor reducción observó en la reducción de la placa aterosclerosa. Pero hay otro estudio del mismo Precise IBUS, hay otra rama en pacientes con angina de pecho estable que se comportaron igual a los que recibieron rosuvastatina o atorvastatina. Nada más hay que hacer una mención. En este estudio Precise no se compararon dosis fijas de atorvastatina contra dosis fijas de atorvastatina con ezetimiba, sino que se daban ajustadas a alcanzar la meta. Entonces, los pacientes que entraron al tratamiento con estatina, pues recibieron una dosis mayor de estatina que aquellos que la recibieron combinada con ezetimiba. Entonces, al igual que las estatinas, el ezetimibe ejerce su acción por disminución de la reducción de LDL y porque tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Se ha demostrado que también baja la proteína C reactiva, pero además se añade esto de la reducción de esteroles. Se ha demostrado que hay inhibición de la proliferación de células musculares lisas y, a diferencia de las estatinas que favorecen la disolución de los cristales de colesterol que se forman en las placas, que son sumamente proinflamatorios, ellos ven que hay también reducción en su formación. Cuando se analiza qué tan efectivo puede ser el tratamiento de añadir ezetimibe a un tratamiento con estatina, el único estudio que tenemos de desenlaces fue el IMPROVE-IT, que tomó mucho tiempo llevar a cabo por razones que no vale la pena detenerse, y que se dijo que reducía un 6% de forma relativa el riesgo de un primer evento. Pero cuando se sumaron todos los eventos que se presentaron en los 7 años, se ve que hubo una reducción de más de 400 eventos en total respecto a solamente los primeros eventos, y esta reducción fue de un 9%, que fue claramente significativa, y que si se hace una comparación con el desenlace habitual del MACE de 3 puntos, que es la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular, infarto del miocardio o EBC, la reducción fue del 12%. Ahora fíjense en esta gráfica. Lo que está en rojo son los diabéticos y en amarillo también. La diferencia es que en rojo están los que solo recibieron estatina y en amarillo los que recibieron estatina con ezetimibe. Y acá abajo en azul y verde están los no diabéticos. Ustedes pueden ver que la incidencia en placebo con simvastatina en rojo fue claramente mayor que la incidencia con ezetimibe y simvastatina en 5.5% de riesgo absoluto menos en aquellos que recibieron simvastatina. Entonces, si algo demostró el estudio IMPROVE-IT es que los pacientes diabéticos se beneficiaron en particular. Alcanzaron la meta más frecuentemente los no diabéticos que los diabéticos, porque la dislipidemia del diabético es más resistente al tratamiento, y la doble meta de alcanzar LDL debajo de 70 y PCR debajo de 2 se alcanzó de forma similar. Pero esto nos muestra que hay mucho terreno todavía por hacer, y además ahora la meta es más estricta, como decíamos, de menos de 55. Si analizamos los resultados del IMPROVE-IT en relación a la estratificación del riesgo por el método del TIMI Risk Score de prevención secundaria, ustedes pueden ver que cuando los pacientes del IMPROVE-IT en general, no solo los diabéticos, tenían de 0 a 1 punto, pues básicamente la incidencia fue la misma, incluso hasta fue un poquito mayor en los que recibieron la combinación, pero no estadísticamente significativa. En aquellos que ya tenían 2 puntos, la reducción fue de menos 1.8 de riesgo absoluto, y en los que tenían 3 o más puntos, que son los que hemos dicho de categoría alta, hubo una reducción de 6.3 en general en toda la población, y decíamos que el 55% de los diabéticos están en esta situación. Ya casi para terminar, les menciono este resultado también de los nuevos medicamentos que hay inhibidores de la SK9.
que le llaman mal PCSK9, porque ya ni es convertasa ni es proteína, le deberíamos de llamar solo SK9. Y vean cómo nuevamente con estos medicamentos en los estudios con diabéticos son los que más se benefician. Hay una reducción del riesgo absoluto de 2.3%, que no llega a ser tan grande ni en los prediabéticos ni en los que son normoglucémicos. Quisiera sacar las siguientes conclusiones. Primero, en pacientes con diabetes tipo 2 y dislipidemia heterogénica, le tenemos que poner atención a todo el perfil de lípidos, porque no solo de colesterol LDL se hacen las placas. Y el tener triglicéridos altos es un marcador que nos está diciendo que hay lipoproteínas ricas en triglicéridos en circulación y que son esas las IDL y las VLDL más pequeñas. El lípido de corrección prioritaria por ahora sigue siendo el colesterol de las LDL, que como dijimos, si el paciente tiene riesgo moderado porque no tiene factores de riesgo asociado, tiene menos de 10 años de función y es menor de 50 años, debe estar en menos de 50, de 100. Si es de riesgo alto porque ya tiene un factor de riesgo asociado o más de 10 años de evolución, en menos de 70, y debe de ser de la meta más actualizada de menos de 55, si es un diabético que no ha sufrido enfermedad de aterosclerosa, pero ya tiene múltiples factores de riesgo, 3 o más, o factor de riesgo severo, o daño de órgano blanco. Y esta misma meta se aplica para los pacientes que están en prevención secundaria, pero que también ya hay una meta que se ha propuesto de menos de 40 para pacientes que tengan una enfermedad particularmente grave. Es importante decir que el ezetimibe es un medicamento eulipemiante que ayuda a subir un poco más el HDL, que baja un poquito más los triglicéridos, que da un extra en la reducción de colesterol LDL, que demostró reducir la placa aterosclerosa en mayor proporción, que demostró reducir el riesgo después de un síndrome coronario agudo, como fue en el estudio IMPROVE-IT, y particularmente en los diabéticos. Entonces, si hay una población para lo que sería la indicación de ezetimibe asociado a estatina, sería el diabético que ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Está demostrado que hay beneficio y podríamos extender esto hacia la población del riesgo más alto en prevención primaria. Siempre es importante intensificar las medidas generales para reducir triglicéridos y elevar el colesterol HDL. Y por ahora en nuestro medio, para la elevación de triglicéridos persistente después de todo lo anterior, el único fármaco recomendado es el fenofibrato. Ustedes saben que el etil de icosapen en Estados Unidos mostró una importante reducción del 25% en la incidencia de eventos con este derivado del ácido pentecoico, y que claramente se va a empezar a utilizar en gran medida, pero no brinda una gran reducción de colesterol, de triglicéridos. La reducción de triglicéridos fue menor al 20%. Se esperaba una mayor reducción, como se ha visto en otros estudios, pero se ve que no es su principal mecanismo por el que reduce la incidencia de eventos aterosclerosos, sino quizás que tenga un efecto antiplaquetario que ayuda a prevenir eventos, particularmente como en los estudios en que se ha hecho, el estudio REDUCE-IT, que fue de pacientes ya con enfermedad coronaria previa. Bueno, yo con esto termino y estoy dispuesto para algunas preguntas que tuviera.